Toma aire. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan llevando la Argentina en el lomo, no? ¿Cómo pesa este país? Pesa bastante. No le vamos viendo la salida política al tema de Milei, ¿eh? No le vamos viendo la salida política porque, bueno, justamente la salida debería ser política y detesta la política y no sabe hacer política y se le nota. Bueno, no sé si ya venían escuchando la vuelta completa. El veto al financiamiento universitario ya está. Se presume que en las próximas horas también aparecerán en el boletín oficial los vetos de los ATN y el de la emergencia pediátrica. Por supuesto, tampoco termina acá con el veto, pero esto quiere decir que continúa la pelea ejecutivo versus legislativo. Tenemos un ejecutivo que quiere gobernar a solas y eso, la Constitución dice otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora seguimos con esta conversación, solo para decirles que si nos quieren mandar mensajes como todos los días, el teléfono es 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, continuando, vamos a seguir un poquito con lo de los vetos, porque hoy estuvieron los universitarios dando clases públicas todo el día. También hay zozobra en el Garrahan, en el Bonaparte, bueno, en todos los lugares, en todos los centros de salud. Qué loco, ¿no? Eh, es anonadante, no sé, uno no deja de azorarse y también juegan con el azoramiento de uno, que no es uno solo, somos muchos los que estamos azorados. ¿Qué pasa con el azoramiento? ¿Qué pasa con esta cosa de no lo puedo creer? No puedo creer que sea como es. Es un tipo imposible. ¿Qué nos pasa con eso que tiene este tipo que es imposible? ¿Por qué es imposible el diálogo? ¿Por qué no escucha? No es que no escuche el mensaje, eso no entiende el mensaje de las urnas. Le chupa un huevo. Las urnas le chupan un huevo. El tipo accedió a la presidencia por las urnas, pero si hubiese tenido que acceder de otra manera, era de otra manera. Le importa un bledo a la gente, le importa un bledo que la vida, le importa un bledo todo. Y además está metido, y con el paso de los días nos vamos dando cuenta que bueno, que hay una patología ahí en ese vínculo con la hermana, que no se priva de nada, porque ni él ni ella, obviamente, ¿no? Porque son dos en uno, digamos. Pero, pero cada día se descubre un nuevo afano, se descubre un nuevo curro, se descubren más negocios, más coimas, más sobornos. Y, y es imposible de nuestra parte, quiero decir, desde la mirada de un opositor, hacer bastante paciencia que hemos tenido todos hasta ahora, pero esta idea creo que va a vetar los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional. Esto es lo que reclaman los gobernadores, porque es plata de las provincias, que Milei se la afana, porque eso también es afanar, eso también forma parte de una actitud de chorro, de quedarse con los ingresos que oficialmente tiene que girar a las provincias y se los queda él. Creo que algo a cambio les va a ofrecer a los gobernadores, pero el tema es que los gobernadores, que tampoco son ningún hallazgo de la política, de la alta política, ¿no? Estos son los mismos gobernadores que le votaron la ley Bases. Bueno, estoy hablando de los que le votaron la ley Bases, o sea, no de todos, sino de la mayoría que provienen del PRO y provienen del radicalismo. Tanto Puyaro como Valdés, que tampoco son una joya, sin ir más lejos, hay un chanchullo de afanos y de desvío de fondos en Santa Fe que estalló hoy y que se va a seguir investigando. Y Valdés, bueno, qué decir, yo no puedo pensar bien de nadie que votó la ley Bases, realmente, porque estaba todo escrito ahí.
y porque el personaje al que le votaban, al que empoderaron estos tipos, pensando que iban a hacer negocios personales, no llegó. Pero por lo pronto, esta bestia de la política, es increíble porque cuando alguien está muy dotado para la política, ¿no? Solemos decir es un animal político. Y Milei es como un anti-animal político, es como una nada política, es lo antipolítico, hace todo, exactamente todo lo que políticamente lo perjudica a él en este momento. Antes, hasta ahora nos estaba perjudicando solo a nosotros, solo al pueblo. Ahora nos sigue perjudicando y nos va a perjudicar con más saña porque es de los que no saben retroceder. Típico de cagones, que no saben retroceder. Típico de los que quieren tener la última palabra, porque si no tienen la última palabra, pierden su autopercepción de power, de poderosos. Y la verdad que Milei debería agradecer que fue a tantos hoteles de 5 estrellas en tan poco tiempo. Porque no hay salida de esto. No hay salida de esto. Estos gobernadores de los que estoy hablando ya avisaron que no van a ir, les van a quedar los otros. ¿Qué les va a ofrecer a los otros? Pero por más que les ofrezca el oro y el moro, ya les ofreció cosas que no le dio, les dio. O sea que si hay algunos gobernadores que aceptan de nuevo creerle, bueno, qué sé yo, serán libertarios, no sé, no sé. Pero es como si todo hubiese llegado a un punto de no retorno. La información está absolutamente fragmentada. Como no hay una respuesta de la Casa Rosada, mejor dicho, la respuesta de la Casa Rosada es me cago en todo. La respuesta de la Casa Rosada es me cago en la democracia. No voy a escuchar lo que me dijeron las urnas. Es lo mismo que dijo el domingo. Sí, ok, perdí, pero voy a seguir haciendo todo lo que yo quiero. No creo que debe tener una edad mental, no sé. Parece el chico de de Tang, de la propaganda de Tang, quiero más, quiero más, quiero más. Es absolutamente imposible porque quemó todos los cartuchos, Milei. Y además, bueno, la interna entre ellos sigue explosiva. Pero yo empecé a notar como, bueno, vieron que ahora tenemos ministro del Interior. A lo mejor se le ocurrió que teniendo un ministro del Interior que lo había bajado a secretaría, ahora lo sube a ministerio, pero deja el mismo monito que estaba antes, que es el hijo del ministro de Educación de Videla, catalán. O sea, todo pega con todo, todo sigue siendo eh, exactamente lo mismo. Pero yo notaba que cuando en los medios se comenta la interna libertaria, bueno, se dice que hay una interna, la más fácil, porque hay muchas, pero la más saliente es la que separa y la que todavía está ganando, porque ese es el tema, ¿no? Es como sociameses psicológicamente, Milei y la hermana. Vaya a saber uno qué nudo psicológico, emocional, de qué tipo, no lo sé, ni es cuestión, no nos debería importar, digamos. Vaya a saber uno, por eso digo, pero lo que sí nos importa es que ese vínculo enfermizo eh, es un vínculo basado en la estafa, tanto de parte de él como de parte de ella. Son dos grandes estafadores, cada uno estafa a su manera, pero hasta el vínculo emocional es una estafa, no es amor. O sea, yo no me quiero poner a hacer diagnósticos de pitoniza, pero uno no ve ahí amor. Uno puede ver que ella lo puede contener cuando él se brota, que parece mentira que estemos hablando en estos términos de alguien que decide nuestro destino. Es increíble que estemos hablando en estos términos de alguien que decide nuestro destino. Va a haber un momento en el que va a ser necesario saber si este hombre está en condiciones de seguir ahí. Eh, y les decía, veía que la interna, estábamos hablando de eso, está entre... ¿por qué llegamos hasta el día de hoy? Las elecciones fueron el domingo, hoy es miércoles. ¿Por qué llegamos hasta hoy sin respuesta? Sencillamente porque Karina no quiere desprenderse de Lule. Ah, mira vos, qué bien.
porque la chica no quiere desprenderse de Lula y él no quiere desprenderse de la chica, entonces se ignora una votación que perdieron por goleada, pero sí empiezan con fake news y ese tipo de cosas, como empezar a divulgar que el gobernador de la provincia de Buenos Aires eleva los impuestos a las billeteras virtuales, que fue desmentido tajantemente por la provincia de Buenos Aires. Echan a rodar que van por, ojo con lo de las billeteras virtuales y con todo lo que tenga que ver con las redes, etcétera, etcétera, porque todos sabemos que esto es un proyecto global, que este gobierno está manejado desde el exterior. Yo tampoco creo que lo que sucedió en Nepal esté, digamos, separado de lo que quiere Washington para el mundo. Y en Nepal, que no tenemos nada que ver con Nepal, la situación es completamente distinta. No voy a ese tema, es otro tema, pero a lo que sí voy, porque no es la primera vez que pasa, y le sale bien. Todo el quilombo, el enorme quilombo, con muchos muertos, con un gobierno destituido, tuvo que ver con el intento del gobierno nepalí de controlar las redes sociales, de ponerle un límite, que es lo mismo que quiere hacer Lula. Por eso digo, porque en Brasil deben estar muy atentos también a lo que pasa en Nepal, porque esta operación fue armada desde Washington, como la primavera árabe, y porque en Brasil, donde ya hay 2 votos para que Bolsonaro sea condenado a 43 años de cárcel por intento de golpe y de asesinato a Lula da Silva, hay 2 votos, con un voto más la condena queda firme. Y en Brasil van a intentar desestabilizar a Lula. Y yo creo que es muy probable que algo de esto, de las redes sociales, de manejar el tema de la dictadura que no nos deja comunicarnos por las redes, bla, 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 por supuesto que no tiene ningún asidero en la realidad, pero se van a agarrar de algo por el estilo. Acá estamos muy ausentes del debate global, porque estamos muy consumidos por el debate interno, y mejor dicho, por la malaria interna. No es que no nos interese, sino que el pueblo argentino está consumido por sus propias pesadillas. Pero el hecho es que llegamos, es al mismo tiempo absurdo estar hablando de una salida política cuando, al margen de haber perdido una elección, y esto ya sería algo muy importante para que reflexionen, si les interesara o si pudieran reflexionar. Yo creo que hay gente que impedida de reflexionar, no pueden reflexionar, no lo saben hacer. Si todo el tiempo hablan con frases hechas, no circula pensamiento por la libertad avanza. Viva la libertad carajo, viva la libertad carajo, viva la libertad carajo. ¿Qué quiere decir viva la libertad carajo? ¿Alguien lo entiende? Porque mi sensación, y por eso les digo que esto no creo que pueda tener retorno, y que después del domingo, y con una mayoría constituida, a los ponchazos, en buenos términos, en malos términos, como sea, pero funcionó la unidad para dar ese resultado. Y esta gente no solo no ha sido incapaz en 3 días de dar una respuesta lógica, aunque sea para decir lo mismo, pero lógica. Hasta parece que pusieron en las fotos de las mesas políticas, vieron que se repite el mismo Milei. Ni siquiera se sentó en las 2 mesas. Pegaron y copiaron a Milei, ni siquiera se sentó. Con lo cual no tiene salida, porque no sabe cómo enfrentar una derrota, no sabe otra canción que no sea la de los austríacos, no sabe, no sabe escuchar críticas, solo sabe ver enemigos, solo sabe ver conspiraciones. Y por cierto, la verdad que tiene razón en eso, porque está rodeado de conspiradores. Es la profecía autocumplida. Es lo que decíamos hace un tiempo en relación a este conglomerado, a la aglomeración de mala gente, tanto en el PRO
como en el mileísmo. Y en general, bueno, lo que quedó constituido es un resto de macrimileísmo, ¿no? Es mala gente. O sea, uno no puede decir que en el espacio que uno prefiere, todo el mundo sea honesto y angelical. La verdad que no lo podemos decir. Y tenemos experiencias en el sentido contrario. Pero precisamente yo tengo la sensación de que después de esta tormenta que estamos viviendo en este momento, la oferta electoral hacia adelante, pero no es una cuestión de esperemos al 27 y hagamos una campaña, y no importa tampoco quién va a ser el candidato. Yo me refiero al espacio político, e involucra a más de una persona, pero de verdad creo que hay que hacer un ejercicio de ascetismo, que hay que hacer un ejercicio de estoicismo. Me refiero a la dirigencia y a la militancia, ¿no? Que si alguna fuerza política va a tener la chance de que este pueblo tan descreído y tan castigado le vuelva a dar su voto por confianza, no por el mal menor, sino despertar eh, esa esperanza que estamos en realidad buscando, pero todavía no la encontramos porque sabemos que todavía nos faltan muchos dolores de cabeza por vivir y que estos tipos no van a soltar el poder así nomás y que, tal como dijo el domingo, no solo no va a escuchar el mensaje, sino que va a castigar al pueblo por la derrota, porque es un enfermo, porque no sabe perder. Eh, de modo que yo creo que hay que pensar en cómo generar mecanismos que tengan que ver con el ascetismo, con la austeridad, con la falta de, con menos narcisismo, con una cosa que nos involucre a muchos, no que involucre a 10 o a 20. Eh, hay también hoy un caso que ya termino, pero no quería dejar de mencionarlo hoy, lo que pasó en Mendoza, la nena que entró armada al, al aula, que disparó al aire, que amenazó a sus compañeros y que después se atrincheró. Eh, ¿Podría haber pasado en otro contexto? Sí, vivimos en una cultura globalizada, nos guste o no, y podría haber pasado en otro contexto, pero que pase en este contexto una cosa así, cuando tenemos funcionarios del oficialismo, Patricia Bullrich, sin ir más lejos, y Milei también, hablando a favor de la libre portación de armas, hablando el que quiera andar armado, que ande armado, el que no quiera andar armado, esa negligencia, esa dejadez con la vida. Bueno, eso contribuye mucho a que haya armas disponibles para menores de edad en muchas casas y que los menores de edad hagan cosas como las que hizo esta nena. Nos vamos pareciendo al país que tanto admira Javier Milei. Y la verdad que uno lo piensa, lo piensa, lo piensa y dice, pero ¿qué le gustará de la cultura norteamericana? Que es, en términos humanitarios, es un espanto. Ojalá que nosotros podamos reconstruir nuestra propia idiosincrasia y para eso vamos a tener que seguir haciendo escudo y tener que seguir haciendo este ejercicio de tolerancia con los demás, porque, porque el sufrimiento que se avecina es mayor, porque este tipo está mal de la cabeza y porque se quiere vengar, se quiere vengar. Así que empieza con los vetos, mañana va a haber marcha, seguramente si sale hoy, o aunque no salga hoy, si todavía hasta mañana hay tiempo para que vete la gente de El Garrahan, y vamos a ver cómo reaccionan también los gobernadores. Bueno, otra vez a la carga y otra vez los legisladores, porque esto tiene que ver con la venganza por las elecciones, pero también tiene que ver con el duelo que tiene el Ejecutivo con el Legislativo. No le entra en la cabeza que en este sistema hay tres poderes. No le entra en la cabeza. Quiere gobernar sin Legislativo. Es hora de que el Legislativo haga lo que tenga que hacer y que, si llegado el caso, hay que llevar a la hermana a declarar por la fuerza pública. Coraje, coraje, llévenla. Ya venimos.
¿Cómo le va, Jorge Elbaum? Ahí estamos. ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? ¿Todo Bien, bien? bien. Sí, Bueno, ¿sabe lo sí. que estábamos escuchando? Sí, pero dígalo. Algo que le gusta a usted. Estábamos escuchando a Lali interpretando su nuevo tema que se llama Payaso y todos sabemos a quién está dedicado. Por supuesto. Eh, Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ahí Venís de una estamos. charla y vas a hablar sobre la charla. Efectivamente, vengo recién de un encuentro organizado por intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, institución de la que formo parte, que tiene como sedes importantes a Venezuela y a Cuba. Hablamos con otros compañeros y compañeras, voy a intentar detallar un poco lo que fueron diciendo. Claudia Roca, que es la presidenta del capítulo local de juristas americanos, nuestro compañero bastante conocido por nosotros, Rocco Carbone, ¿eh? Buenasera. Efectivamente, nuestro amigo Bonacera, digamos, sería. Alicia Entel, que fue directora de la carrera La de primera, comunicación. la primera Matías directora. Cachiabue, alias el Cachi, que trabaja en Nodal, y un servidor. Muy bien. Eh, la coordinación estuvo a cargo de Paola Gallo, colombiana también, que hemos entrevistado en varias oportunidades en Jugo de Limón. Y la realidad era abordar, se hizo, perdón, va a estar video grabado, lo va luego postear la gente de Nodal. Se realizó en el espacio experimental Leónidas Barletta, ¿eh? Que en realidad no es otro lugar que el Teatro del Pueblo, aunque ya el Teatro del Pueblo no funciona ahí, sino que se ha mudado, pero esto quedó como un espacio cultural que se llama el El espacio viejo experimental. teatro del pueblo, el El viejo viejo teatro. Teatro del Pueblo, bajando por Diagonal Norte, ahí cerca del obelisco, en un lugar muy íntimo, con público presente, que fue importante. Entre ellos, algunas personas, Magda, la integrante de de la Embajada de Cuba en la Argentina, Julieta Marino, Y el Juliana Marino, tema, perdón, Juliana. vamos al Este, tema. bueno, y otros compañeros y amigos realmente muy queridos, pero para abordar un tema que es todo un debate. La verdad es que hay que asumirlo. Primero, si hay fascismo o no hay fascismo en la Argentina, ¿eh? Por lo menos entre estos panelistas había una clara sensación de que sí. En el caso de Claudia Roca, que digamos que dirige un capítulo local de una organización fundada hace 5 décadas, tiene entre sus estatutos, hoy me llamaba un poco la atención, la lucha contra el fascismo, ¿no? Y hace, insisto, medio siglo que trabajan, y tiene como en sus orígenes este elemento clave. En el caso de Matías Cachiabue, insisto que trabaja en la red Nodal, una red latinoamericana de información y comunicación. Abordó la temática de las oligarquías, el vínculo entre las oligarquías digitales, llamémosle, me pareció bastante interesante, y el fascismo contemporáneo.
citando a algunos autores norteamericanos, sobre todo Peter Thiel, uno de estos personajes de Silicon Valley que considera que la democracia ya no sirve y que hay que armar este, un gobierno de CEOs, ¿no? Digamos, de dirigentes corporativos. La rebelión de Atlas. Claro, digo, sí, digamos, la democracia no, ya está en demodé. Estos personajes están muy vinculados con los financistas y comunicadores de Milei. En Argentina hay, bueno, está obviamente Galperín como parte de ese universo de grandes fortunas construidas en el marco de monopolios digitales. Cachiahue, Matías, sí, comentaba algo que me parece muy interesante, es que desde la llegada del gobierno de Milei, desde el año pasado, las 400.000 personas que reciben la asignación universal por hijo, la reciben a través de Mercado Libre, Mercado Pago. Y eso es un negocio, imaginemos que estamos hablando de no solamente del negocio de tener la plata en una especie de banco que no es banco y no paga los derechos de un banco como Mercado Libre, Mercado Pago, sino de los créditos. Es decir, es como una empresa que obviamente le depositan la plata a mucha gente ahí, ¿eh? Como en un banco, pero que además esa empresa inmediatamente te va ofreciendo compras, te va ofreciendo que compres comida, que te va ofreciendo que compres cualquier cosa, lo que quieras, y obviamente se va quedando con toda tu plata. Yo pensaba mientras escuchaba a Matías en los modelos, incluso en nuestro país del siglo XIX, donde se contrataba en los obrajes a trabajadores, no se le pagaba con dinero, se le pagaba con bonos que podían ser gastados solamente en las pulperías o en Sí, las como en la tiendas forestal, sí. de los propios, digamos, empleadores, ¿no? Entonces era un círculo cerrado de ganancia múltiple de bueno, de esos Sí. capitalistas, ¿no? Bueno, acá pasa algo parecido, Pero ¿no? las opiniones dominantes eran que había fascismo o que no había Sí, sí, fascismo. no, hay coincidencia absoluta de que lo que pasa en Argentina es un modelo, una forma de fascismo con componentes diferentes, ¿no? En el caso de Matías, me pareció muy interesante esto de articularlo a lo que algunos autores hablan de tecnofascismo, ¿no? Como un tecnofeudalismo fascista, es decir, un engranaje, una nueva fase del capitalismo y que incluiría una lucha por el poder entre determinados sectores, el viejo círculo rojo, digamos, El tradicional. Comercial, la Unión Industrial Argentina, Techín, los Roca, etcétera, etcétera, que comparativamente a lo que estaban acostumbrados a ganar, están ganando menos respecto a la lógica financiera que expresa Globant o el propio Galperín, ¿no? Y ahí hay una fricción, como la hubo siempre al interior del nazismo o del fascismo, de quién se queda, ¿no? Lo que se caracterizó, digamos, como fascismo es que está relacionado con la lógica del capital, que asume discursos de odio, que es represivo, que hace de la violencia una escenificación que permite generar fascinación entre quienes consideran que no son víctimas, es decir, aquel que es un sometido y ve que la violencia no se dirige contra él, ¿no? Como aplaude que se dirige contra otros y funciona de alguna manera, cuando no hay conciencia de clase, cuando no hay conciencia del enemigo, también como un elemento de fascinación. Esto reiteradamente lo comentó en su momento Rocco, ¿no? Otro elemento importante, bueno, que tiene que ver con el aspecto internacional. Yo trabajé básicamente sobre eso.
de que el fascismo también es una respuesta, como lo fue en su momento en la Alemania nazi o en la Italia, de una disputa interimperial, ¿no? Alemania, sobre todo Italia, habían llegado tarde a la repartija, primero porque se habían consolidado en la unidad nacional recién en el siglo XIX, ¿no? Como unidades Ujú. nacionales, mientras que países como el Reino Unido, España, Portugal, Francia, tenían 3 siglos antes de haber robado en sus respectivas colonias. En 1870, Alemania unificada dice, bueno, a mí me corresponde una parte, entonces se encuentran hace un encuentro y dice, bueno, vamos a repartirnos África, ¿no? Ahí le toca un pedazo, que hace un genocidio, bueno, Bélgica hace un genocidio, en el Congo belga, Alemania hace un genocidio también en el centro este de África, etcétera, pero habían llegado tarde. Entonces, encima pierde la Primera Guerra Mundial y Hitler quiere más, porque necesita un espacio vital más grande, y bueno, y la lógica del capital fascista no solamente se dirige hacia el interior de las sociedades, sino obviamente cuando puede hacia afuera. Y acá hay toda una discusión que me parece muy interesante, que es que hay una versión de que el fascismo es siempre hacia afuera, ¿no? Como lo fue ¿Cómo hacia Mussolini afuera? y Hitler, ¿no? Y no es así. ¿Cómo Nosotros en hacia Argentina, afuera? claro, digamos, es expansivo territorialmente. Ah, ok. Es expansivo territorialmente, ¿no? Y eso es falso. Nosotros tenemos fascismo acá en 1930. ¿Eh? Nadie duda la influencia de la marcha sobre Roma, porque además la imitó Uriburu en 1930, hizo lo mismo exactamente, desfilando en aquel momento por Avenida de Mayo, de la misma manera que 7 años antes Benito Mussolini había desfilado por las avenidas de Roma, ¿no? Ujú. Hubo fascismo en la Argentina, y el fascismo tiene que ver también con una lógica de temor frente a la emergencia de discursos o prácticas emancipatorias. El fascismo también es hijo en Europa del socialismo, del comunismo y del anarquismo, y que empezaban a crecer, y entonces la brutalidad del capital necesitó apelar a personajes como Milei, Mussolini, Hitler, etcétera. Pero otro elemento más, no solamente que el fascismo o sus distintas versiones, y decimos fascismo porque es el primero al cual se le puso nombre en términos de un movimiento vinculado con los grandes capitales que trataban de dar un orden violento hacia adentro, y en algunas ocasiones, y no siempre, también expansivo. En toda Europa, en toda Europa hubo movimientos fascistas, algunos no triunfantes, ¿eh? Que llegaron a ser hegemónicos luego de la invasión, por ejemplo, de Hitler en Rumania, en Bulgaria, en Austria, en Polonia, que tuvieron gobiernos fascistas controlados por las SS, por Himmler, pero también por locales. ¿Alguien dudaría? Es una pregunta retórica. ¿Alguien dudaría que Franco fue un fascista? No, Porque se llamaba falangista, de ninguna no. manera. Es decir, es el mismo orden, es un orden de concentración violenta, orientado a garantizar la reproducción del capital, Y en el que sometiendo, no se acepta la disidencia. claro, y que además obviamente tiene el discurso del odio como orgullo, ¿no? Generalmente el orden republicano burgués hace lo mismo, pero trata de esconder, de alguna manera, sí, ubicarse en un lugar de lo no dicho. No se puede decir todo. Yo recordaba y lo escribía hoy No, tienen que otros Videla, límites. claro, Videla decía, no, los desaparecidos, no sé, no están, son desaparecidos. No decía, los matamos, los asesinamos, los torturamos y los fusilamos. No decía eso, había ahí una cosa, tratar de disimular. Bueno, el fascismo de Milei no disimula.
dice, los vamos a destrozar porque son una porquería, porque son cuca, porque son zurdos, porque son, etcétera, etcétera, y vamos a poner el último clavo en el cajón de kirchnerismo, ¿no? Es decir, el fascismo no es un discurso solo, es un discurso articulado con una práctica. No hay práctica fascista sin discurso fascista, sin palabra. La palabra es constitutiva del fascismo y no hay que ir a las imágenes increíbles que uno puede ver de el balcón de Mussolini o los No discursos. entiendo mucho de que la palabra es lo constitutivo del fascismo, no entiendo. Sí, porque la discursión, o sea, no hay fascismo sin discursividad, sin pretenciosidad, sin argumentación gigantográfica. Si uno piensa en Mussolini, está hablando y gritando en un balcón. Si uno piensa en Hitler, está siendo retratada por Leni Riefenstahl con sus ademanes grotescos, pero digo... Pero esa es la espectacularización del poder más que tener sí, palabra. pero hay discursividad. O sea, no son tipos mudos. No son tipos mudos, que juegan. No, pero hay atrás no una argumentación discursiva y hay mucho discurso. Hitler hablaba 1 hora en sus mitines. Empezó hablando en cervecerías, pero hablaba, se paraba arriba de una silla y despotricaba, etcétera, etcétera. Lo que pasa que esa palabra es la palabra de la violencia, no es la palabra de la empatía, no es la palabra de la construcción colectiva, es la palabra individual, la palabra del león, lo que Milei dice. Sí, porque eso, digamos, la palabra la usan vacía, usan significantes vacíos. Es una discursividad sí, que no tiene ningún vínculo con la realidad. Lo que pasa es que ese significante vacío, por ejemplo, que es la palabra libertad, ¿no? Que es viva la libertad carajo, ¿no? Es el significante que él le da utiliza un significante que es libertad y le pone dentro de eso un significado. El significado que tiene viva la libertad carajo es: ustedes están contra la libertad y yo estoy a favor de la libertad. Ustedes son tiranos y yo soy básicamente alguien que los defiendo individualmente, que es exactamente lo contrario de la realidad, lo contrario de lo que proponen. Entonces, yo diría que tienen una discursividad invertida. Sí, hipócrita, falsa, mentirosa, etcétera, pero hay discursividad. Esto es lo que creo que nosotros tenemos que en el encuentro de curas, y voy terminando con esto, sí. Había una cosa muy importante que me decían en una charla, ¿no? No nos podemos olvidar de la palabra libertad, me dijo un compañero de los curas en Opción por los Pobres. Y yo le contesté, por supuesto que no, pero hay que darle un contenido nuestro. No es, claro. Porque la palabra libertad es constitutiva de nuestra nación, está en el himno. Está en el himno, no puede ser que me la robe un fascista, que es lo contrario de la libertad. Bueno, hay que llenar de contenido diferente al que le dan esas mismas palabras. Y el fascismo lo que hace, y con esto termino, es tratar de dar un contenido de violencia tanático, de muerte y de persecución y de opresión al resto de la humanidad. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste.
Carlos Polimeni está en AM530. Tenemos el placer de recibir esta tarde aquí a Walter Hidalgo, bandoneonista, compositor, cantante, nacido en Peguajó y radicado hoy en Europa. No, y se me ocurre una cosa, es agarrar la melodía, estiro de la melodía, tiqui tiqui de la nota y ya está. Pero no trabajás con la poesía, digamos. No. Sino que te brota. Bueno, no. Eso es bueno de saber también, porque a lo mejor es más legítimo. Repito, yo creo que ahí he sido absolutamente libre y yo creo que me voy encontrando ahora cada vez más. Creo que estoy en el mejor momento de mi vida y de mi carrera, porque básicamente sé que quiero y que lo que quiero es lo que quiere toda la gente que me quiere. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El viernes 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas anticipadas con descuento por Pass Line. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros a su llueve. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Acá volvimos. Bueno, esta semana les estuvimos comentando que empezó con, creo que fue el lunes, ¿no? 7 allanamientos, entre ellos uno en el domicilio de la directora de la MAC por el tema fentanilo contaminado. Este caso, este tema, lo estamos salteando o está desapareciendo de la agenda de los grandes medios inexplicablemente, porque hay más de 100 muertos. Y si uno rastrea, más allá de las responsabilidades que se tienen que determinar, no cabe duda de que esto tiene que ver con las desregulaciones de Sturzenegger, así como los pasaportes estos, que está todo el mundo como loco, los que están viajando porque salió una partida de pasaportes que están mal impresos. Bueno, eso tiene que ver con que nos quedamos sin casa de la moneda y con que se hacen en el exterior y con que somos cada vez menos dueños de cada una de las cosas que nos rodean. Estamos en comunicación con Adriana Francese, que es abogada y que es referente de las víctimas del fentanilo contaminado, porque es familiar de una de las primeras personas fallecidas. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, gracias.
familiar, ¿en qué grado eras de una de las personas fallecidas? Yo soy la tía de Renato Nicolini, el Ujú. chico de 18 años que salió solo en los medios, una de las primeras Sí. que habló respecto de las víctimas de fentanilo. Él tuvo un accidente en moto y fue trasladado de la ciudad de Chascomús hacia la ciudad de La Plata, al Hospital Italiano de La Plata, que contaba con mayor complejidad para tratar el cuadro que había sufrido un traumatismo craneano. Y ahí le dieron el Ahí, fentanilo. sí, desde el día en que ingresó, el mismo 25 de abril, él recibió fentanilo. Y si bien el cuadro de él iba mejorando con respecto a su hematoma en la cabeza, iba disminuyendo de tamaño, iba respondiendo al bajarle la sedación. Al tercer día, el día 28, comenzó con fiebre incesante luego nos enteramos que fue a causa de estas 2 bacterias, que tenía las 2 bacterias del fentanilo contaminado, adulterado. Obviamente que esto lo supimos mucho después. En ese momento no se les comunicó nada y termina falleciendo el día 5 de mayo. ¿Cuántos años tenía tu sobrino? 18. Es impresionante. ¿Y cómo fue que se enteraron que él estaba entre las víctimas del fentanilo? ¿Fue la familia a averiguar Sí. o cómo fue? Sí, Sol, la mamá de Renato, estuvo los 10 días con él en unidad de terapia intensiva, ¿no? En la UTI. Al lado, en la cama de al lado, se hizo amiga del hijo de un señor mayor, Leo, y él es el que, una vez fallecido Renato, ya asumido de alguna manera, ¿no?, el fallecimiento de él, y ya habían surgido en los medios las primeras noticias de este fentanilo y de las bacterias que se habían encontrado en él mismo, y la denuncia de ANMAT, ¿no?, ya después del 13 de mayo. Le comenta que en los pasillos del Hospital Italiano de La Plata se hablaba de que el nene de la cama de al lado había dado positivo en las bacterias. Se lo comenta a Sol, la mamá de Renato, me busca a mí y decidimos ir a pedir una reunión al Hospital Italiano de La Plata con el director, que nos atendió, le pedimos la historia clínica. Obviamente que Sol le pidió todas las explicaciones del caso que no pudieron darle tampoco, pero sí le pudo confirmar que era portador de las 2 bacterias que tenía el fentanilo que habían detectado ellos en su estudio preliminar dentro del hospital. O sea, eso lo supo la familia porque fueron a preguntarlo, pero el Hospital Italiano no tuvo la iniciativa de comunicárselos. No, ni el Hospital Italiano ni ningún otro hospital hasta el momento, de todas las personas que represento, ni de todas las que pude hablar y conocí, ninguno de los hospitales le comunicó a la familia la causal. ¿Vos sos querellante, representás a más familiares? Sí, represento a muchas familias ya, sí. ¿A cuántas familias? Y más de 15, 17, la verdad me llegaron algunas más para presentar ahora en estos días que todavía estamos con el trámite de la documentación y demás para acreditar en la causa. Recordemos que los que están involucrados son los laboratorios HL Pharma y Ramallo, ¿no? Y según lo que se sabe hasta ahora, la ANMAT sabía del fentanilo contaminado, y lo que nadie logra explicarse, si no es que nadie logra explicarse, y son necesarias las explicaciones de por qué la ANMAT no clausuró el laboratorio y por qué dejó que ese fentanilo siguiera distribuido. ¿Por qué no se incautó la partida, como pasa tantas veces cuando se detecta que hay algún producto que está en mal estado y se retira del mercado, ¿no? Bueno, el accionar ineficiente de la ANMAT fue advertido desde el principio de la investigación en el mes de mayo, tanto por la Fiscalía actuante como por el juzgado. Lo que recién en el día 20 de agosto, con la imputación de las 17 personas que
que se imputaron, se impulsó la acción penal también para realizar una investigación pormenorizada con respecto a los organismos públicos que intervinieron, que son ANMAT, INAME y demás funcionarios que actuaron de esta manera totalmente deficiente. No solamente con el fentanilo, que fue fabricado en el mes de diciembre del año pasado, que tuvieron una inspección en el mes de noviembre, que pudieron haber clausurado, que debieron haber clausurado por causas graves y críticas, sino también por el accionar previo, con centenar de apercibimientos, de retiros de mercado, de mercaderías en mal estado, y nunca se inhibió la firma o se clausuró el laboratorio. Adriana, buenas noches, te saluda. Penal. Perdón. Sí. Perdón, disculpa, no termina, quería hacerte después una pregunta. No, que por esto se impulsó por la Fiscalía la acción penal y se pidió se revoque la calidad de querellante que hasta el momento tenía el Ministerio de Salud de la Nación. Claro. Por ese lado quiero preguntarte, ¿vos percibís, en tanto, en este caso, abogada de las víctimas, de que hay una intencionalidad por parte del Ministerio de Salud o de las autoridades gubernamentales de tratar de esconder este escándalo de 100 asesinatos? Yo percibí en un momento cuando comenzaron con el pedido insistente de recusar al juez, en un momento que era tan importante para la causa judicialmente como prueba, recusar al juez era algo que perjudicaba totalmente a la investigación, a todo lo que estaba en la investigación, y por supuesto a las familias que estaban esperando en la próxima semana lo que sucedió, que era la imputación con las pruebas ya científicas en mano, claro. que fue lo que salimos a hablar y lo que manifestaron los familiares, que no querían que se recuse, que la investigación sí se estaba llevando a cabo de manera correcta. Es una investigación muy amplia, muy grande y muy valiosa la que se realizó. No solo o sea, ustedes tienen confianza en cómo se está manejando la causa hasta ahora. Exactamente. De hecho, nosotros pedimos en la querella que se investigue no solamente a los laboratorios, que son los principales responsables, sino también a los funcionarios públicos que no actuaron en el momento que debieron actuar y que pudieron haber evitado esta tragedia, sea del partido político que sea y quien sea. Eso es lo que pedimos nosotros y eso es lo que se está investigando. De hecho, interviene la PIA, está haciendo una investigación, por esto surgieron los allanamientos en las viviendas particulares de los directivos de ANMAT, de INAMES, y se secuestraron computadoras, teléfonos, y de ahí también se tomaron declaraciones y va a surgir más información y creemos que vamos en el camino correcto para llegar a la verdad y a la totalidad de los responsables. ¿Tenés idea, Adriana, de la cantidad aproximada de víctimas? Porque quedó como sobrevolando el número de 100, pero como no están saliendo información sobre este tema. Sí, no, creo que son muchos más de 100. Son 100 más, es lo que se pudo recabar por la justicia, porque también fue un trabajo increíble el que se tuvo que realizar. Se tuvieron que allanar hospitales porque las historias clínicas no eran facilitadas ni las víctimas eran informadas. Los hospitales no informaban. De hecho, hay familiares que tienen sospechas y les cuesta horrores conseguir la historia clínica, que es algo que deberían es increíble entregar en el momento de que el familiar lo solicita. Es la ley de la selva. Esto le costó incluso al juez, tuvo que realizar allanamientos en hospitales para que entreguen las historias clínicas. Por eso se llegó al número de 120 y pico, 130 posibles víctimas, y hay varios expedientes más, varios legajos de víctimas más que se están investigando para saber si son casos confirmados o sospechosos, y luego de analizarlos se puede tener un número más certero. Pero creo que hay muchos más que todavía no surgen. Es muy impresionante y con esto te despedimos, pero yo no sé si vos compartís, supongo que sí, el mismo azoramiento que uno, ¿no? Cuando ve de qué se trata este tema y su desaparición en la agenda de los medios de comunicación.
prácticamente ninguno está siguiendo este tema. Sí, entendemos que tal vez tuvo más repercusión cuando fue un tema más político, cuando se hablaba de recusar al juez, o en la campaña política lo nombraban todos, o en el Congreso, y en un momento dejan sí de seguirlo, pero bueno, siempre contamos con algunas personas que se ocupan y siguen involucrándose en este tema, que es importante no solamente para las víctimas, sino para todo el país. Por supuesto, porque una cosa así puede repetirse. Todos, en manos de esta gente con un laboratorio que no fue solamente el fentanilo, tenía una mala práctica de fabricación que podría haber contaminado un suero y haber perjudicado a toda la Argentina de igual manera. Sí, nosotros hablamos en su momento cuando estalló el tema con la médica que detectó la misma bacteria del mismo laboratorio, pero en corticoides, no en fentanilo. O sea que... En dexametasona, sí. Claro, sí. Claro. Exactamente, esto viene, por eso digo, no es de ahora, vienen fallando hace años, y eso es lo que queremos también que se investigue, que los responsables también, sea el grado que sea que tengan, no sabemos si es negligencia, connivencia, complicidad, pero va a tener que ser determinado por la justicia. Adriana Francese, te agradezco mucho la conversación y bueno, seguimos en contacto, por cualquier... Gracias a ustedes. A tu disposición. Gracias. Muchísimas gracias Adriana. Un fuerte abrazo. Tanda. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre.
Ahí estamos. Muy bien, ¿qué escuchábamos? Estábamos escuchando a Adriana Varela interpretando el tangazo Ventarrón. Bueno, y yo antes de pasar a la nota les digo que las entradas que sorteamos hoy son para ver Antígonas, Linaje de Hembras, el viernes a las 22, ahí vemos el flyer, el afiche, en el portal de Sánchez, en Sánchez de Bustamante 1034. Tienen que llamar al teléfono que llaman todos los días por los mensajes y decir quiero las entradas y poner los últimos números del DNI. Al final del programa le decimos para quién son las entradas. Ahí va. Bueno, y ahora vamos a conectarnos con el diputado nacional por Unión por la Patria, Eduardo Toñoli. ¿Cómo le va, Toñoli? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches a la audiencia. Bien, en principio le quería preguntar sobre los vetos. Hasta ahora nosotros sabemos que el presidente vetó la ley de emergencia universitaria. No sabemos si hay otro veto más confirmado hasta ahora o no. Hasta esta hora no, pero bueno, todo el día de mañana tiene tiempo el presidente de la Nación y no tenga duda de que lo va a vetar. Lo ¿no? va a hacer, ¿no? Sí. Y entonces el legislativo, ¿qué puede hacer si el presidente veta los 3 proyectos? El de la pediatría, el de los ATN y el que ya sabemos. Insistir, pasado 10 días se puede insistir y tratar de consolidar las iniciativas tal como salieron del Congreso de la Nación, ¿no? En realidad, sí, tal como salieron, porque en realidad es un veto total, ¿no? Lo que viene haciendo el presidente de la Nación, ni siquiera es que son vetos parciales, ¿no? Claro, es un veto total, es como que aquí no ha pasado nada. Exactamente, y hay que reconocerle coherencia y voluntad de ir para adelante en su proyecto. Por supuesto que lo que decimos siempre es ir para adelante hacia el precipicio, porque básicamente es un intento mesiánico, por un lado, de reprimarizar la economía argentina, extranjerizarla lo más posible, y por otro lado, lo que el presidente de la Nación llama la batalla cultural, es un intento por arrancar de la conciencia y el corazón de los argentinos una serie de principios, de valores que han sido muy propios de nuestro país, como la idea, el concepto de movilidad social ascendente, de justicia social, que van de la mano, están atados, de defensa de la soberanía, de alguna manera de la idea de que hay sectores de nuestra sociedad también que por su condición necesitan de ser acompañados por el Estado y por la comunidad, ¿no? Hablo de los adultos mayores, hablo de las personas con discapacidad, etcétera. Bueno, todo eso es la famosa batalla cultural, un intento por disciplinar al pueblo argentino, a los trabajadores, y convertirlo en un rebaño manso, que es algo que nunca ha sido el pueblo argentino, y convertirlo en algo similar a países, incluso hasta de la región o de otros continentes que tienen un 80% de habitantes por fuera de cualquier posibilidad de acceder a un bienestar mínimo, un 20% integrado exclusivamente, pero lo que es más duro es que se trata de sociedad, ¿no? Ese 80% tampoco tiene voluntad de pelear, ¿no? En la Argentina nunca fue así. Lo que pasa es que cuando uno escucha al presidente negar, como es negacionista, niega todo, también niega el resultado de las elecciones. Y cuando uno lo ve desafiar la voluntad popular, ¿no? Diciendo que, bueno, ok, perdieron, pero va a seguir profundizando el ajuste, y uno ve que alrededor la gente ya no tiene más para ajustar. Es inevitable, va a ser inevitable un choque, me parece, porque políticamente... Es que eso va a acelerar el colapso. Claro, a ver, claro. Sí. Un régimen de esta característica, por eso hacía referencia a nuestra cultura política, a nuestros valores comunitarios, etcétera, es incompatible con la democracia, es incompatible con la vida en comunidad, y la estabilidad de cualquier gobierno en términos sociales y también en términos políticos, por lo menos en la Argentina, no hay antecedentes. Los intentos que se hicieron terminaron mal, ¿no? Algunos fueron en dictaduras
que tendría más lógica, porque digo, Claro. yo he escuchado a seguidores del presidente de la Nación, en el Congreso de la Nación, diputados de ese bloque, diciendo, no, bueno, el presidente va a ir para adelante, básicamente porque no tiene en consideración el 2025. Él quiere terminar en el 2027 mostrando al mundo, pues también tiene esa pretensión, un ajuste acabado, básicamente, y una sociedad transformada radicalmente, ¿no? El 2025 no le interesa demasiado. Lo que pasa es que el 2025 hay elecciones, y en democracia los gobiernos y sus políticas se legitiman alrededor de a través de esas elecciones. No tengas duda que va a seguir adelante, sea Sí. cual sea el resultado de las elecciones, y que esto lamentablemente va a acelerar procesos de conflictividad social, y digo lamentablemente porque en general quienes pagan esas consecuencias, y bueno, no somos quienes, que claro, es el pueblo, y el pueblo, sobre todo el pueblo más humilde, ¿no? Sí, Jorge. Estás muteado, Jorge. Estoy muteado, perdón. Hola Eduardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Te saluda Jorge. Buenas Alban. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En los escenarios que obviamente los legisladores como vos prevén de cara a esta situación que el gobierno está llevándonos a un abismo, efectivamente, ¿qué escenarios aparecen en el ámbito legislativo para tratar de parar esta locura recargada de un tipo que no acepta una derrota electoral? Mira, vos te habrás dado cuenta, todos nos venimos dando cuenta que lo que en algún momento fue un terreno fértil para la estrategia del gobierno en el ámbito legislativo, aún siendo inmensa minoría, tanto en el Senado como en diputados, hace algunas semanas empezó a cambiar. Sí. ¿No? Y se hizo cada vez más común la construcción de mayoría con algún grado de cohesión para ya sea enfrentar los vetos o ya sea para impulsar por la positiva algunas iniciativas legislativas o viceversa, porque primero es el impulso de esas iniciativas y finalmente después viene el veto, pero después para voltear el veto también, ¿no? Cosa que no se había dado hasta ahora. Y yo creo que hay un quiebre muy claro hace algunas semanas, por lo menos lo percibí de esa manera, pues bueno, ustedes saben, yo soy de Santa Fe, Sí. para Santa Fe y para muchas otras provincias de la Argentina, el tema de rutas nacionales es un tema delicado, ¿no? Ha crecido la siniestralidad vial, puedo dar el ejemplo de la ruta 34 que atraviesa de punta a punta la provincia de Santa Fe y va por el lado de Santiago del Estero, donde han subido durante el 2024 30% las muertes por siniestros viales. Y esto va de la mano con el abandono total por parte del gobierno nacional de esas rutas. No hablamos ya de la falta de obras estratégicas en esas arterias, ¿no? En esas rutas nacionales, cosa que uno le podía reclamar a todos los gobiernos que pasaron de distintos signos políticos. Algunos más, algunos menos, faltaban obras, etcétera, pero obras estratégicas. No hay mantenimiento en este caso, no hay un mantenimiento mínimo. De hecho, han intentado desmantelar vialidad nacional, ¿no? Entonces, aparecieron unas encuestas hace un mes, 2 meses, donde en algunas provincias los consultados hacían responsable por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales a sus gobernadores. ¿Está bien? Entonces digo, esto es un dato que tiene que llamar la atención, porque una parte importante de la dirigencia política, durante 1 año y medio, lo que hizo fue hacer política en función de lo que decían las encuestas. Si las encuestas decían, como venían diciendo, que Javier Milei tenía algún grado de adhesión de la sociedad, algún grado mayoritario, por decirlo de alguna manera, y esos gobernadores creían que compartían parte de su electorado con Javier Milei, es el caso del gobernador de mi provincia, eso generaba que de alguna manera no sacaran los pies del plato y lo acompañaran en la ley base, lo acompañaran en cuanto desatino se le ocurría mandar al Congreso de la Nación. Bueno, esto cambió a partir de ese quiebre que evidentemente está habiendo en la sociedad, ¿no? Bueno, Puyaro es uno de los gobernadores que dijo que no va a ir a la mesa de diálogo, ¿no? Puyaro es un vivo bárbaro, Puyaro Sí, es un vivo alguien que bárbaro, sí, ya durante... sabemos. cosa que, bueno, no, iba a decir algo muy antirradical, pero me lo voy a ahorrar. Pero digo, pero hace 1 año y medio que Puyaro
le lustra las botas al presidente de la Nación. 1 año y Sí, medio, lo pero además no sabemos. es figurado. Hace a mitad del año 2024 Puyaro fue y se reunió con Franco con un reclamo, el único que hizo durante todo este periodo de tiempo, porque a principio de la gestión Milei había 189 obras nacionales en territorio santafesino. Apenas llegó Milei, la suspendió todas, pasó de 189 a 0. A mitad del año 2024, 6 meses, 7 meses de iniciado el gobierno de Milei, Puyaro fue a reclamar y se volvió con 25 obras. Es decir, el gobierno le dijo, bueno, vamos a terminar 25 obras. ¿Para qué le dijo eso Guillermo Franco? Para que los diputados y senadores que responden a Puyaro voten la ley base. Eso fue una semana antes de la votación de la ley base. Hicieron eso, votaron la ley base. Este gobierno es pésimo pagador. De esas 25 obras que Puyaro llevó a la provincia diciendo, 3 empanadas, ¿no? Pero bueno, 3 empanadas, sí, que Puyaro llevó a la provincia diciendo, bueno, va el gobierno nacional, va a terminar esta obra gracias a mis gestiones. A la fecha no hay ninguna terminada, pero ninguna cerca ni siquiera de arrancar de nuevo. Claro. Entonces, por eso los recursos se le van gastando a Milei. Puede engañar a alguna gente durante un tiempo, pero no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Mira, esto es, además, el gobierno nacional en una lógica muy de los 90. Yo tengo 48 años, empecé a militar cuando tenía 15, en el año 93. Empecé a militar más allá por historia familiar, ligada al peronismo, etcétera, porque en la tele empecé a ver lo que pasaba en Santiago del Estero, donde prendían fuego la casa de gobierno, y después Cutralcó, y después Ledesma, etcétera. Eso, en ese momento un pibe, lo movilizó, me movilizó, y a muchos otros jóvenes de esa etapa, ¿no? Pero ¿qué había ahí? Era un gobierno nacional del mismo signo que este, más allá que en nombre del peronismo, pero hablamos de Menem en ese caso. Para mí Menem es el mejor presidente que tuvo la Argentina hasta él, que quería hacer cargo del ajuste a los gobiernos provinciales, y de hecho lo logró. Y los conflictos empezaron de la periferia al centro. Nombré todos conflictos que empezaron de la periferia al centro. No, el liberalismo explotó en diciembre del 2001, pero el proceso que terminó en esa explosión venía de hace más de un lustro, y venía creciendo de la periferia del centro. Bueno, muchos gobernadores se están avivando de que efectivamente las políticas de ajuste, bueno, los van a golpear a ellos. Entonces, por gobierno. Claro. Digo, es positivo, desde una lectura sistémica de alguna manera, es positivo. Lo que uno de alguna manera no puede dejar de decir es que hay corresponsabilidades en esto, ¿no? Por supuesto que hay corresponsabilidades, y hay gente, todos los que firmaron la ley bases ya sabían a quién estaban empoderando, aunque no, nada, le iba a decir que lo de las 3 empanadas de Esperando la Carroza creo que fue definitivamente sepultado por el 3% para Karina. No lo había pensado, sí, pero efectivamente. Bueno, gracias, de los 3 dedos. Sí, los 3 gracias. dedos. Antes eran las 3 empanadas, ahora los 3 dedos es el 3% de Karina. Sí. Gracias, Toñoli. Nada, le agradezco mucho. Un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao. Tanda a nosotros. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. Ya
llega a La Plata, desinteligencia artificial. Este sábado 13 estoy en La Plata haciendo desinteligencia artificial en la casa de Oscar. Las entradas están en el 555-4366. 555-4366. Sábado 13, la casa de Oscar. Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM530. Aquí estamos nuevamente después de la tanda y vamos a saludar a Gastón Garriga. ¿Qué haces, Gastón? Sandra, Jorge, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perfectamente. Perfectamente. Buenísimo. Bueno, yo los estaba escuchando atentamente también. Ajá. Y me interesó mucho todo el análisis que compartía Jorge respecto de los fascismos del siglo XXI, ¿no? Es verdad, digamos que hay un elemento del mileísmo que es la ampulosidad, la puesta en escena, digamos que no hay fascismo sin puesta en escena. Ahora, el problema de los fascismos del siglo XXI, creo que fue Bifo Berardi, el italiano, el que lo dijo, que la gran diferencia para él entre los fascismos del siglo pasado y estos es que los anteriores eran fascismos que eran, digamos, que estaban anclados en la potencia, y estos son fascismos anclados en la impotencia. Lo cual no los hace inofensivos, sino los hace aún más peligrosos. Y esto tiene que ver, me parece a mí... perdóname, Gastón, pero comparemos lo que uno llama grandiosidad, ¿no? Esa cosa expansionista y gloriosa a la que convocaba Mussolini o Hitler, y pensemos en el acto de cierre de campaña. Eso está anclado en la potencia. Había una potencia ahí. Potencia para el mal, si vos querés, pero potencia al fin. El cierre de campaña de Milei en el baldío ese de Trujuy, de Villa Trujuy. Claro, y es exactamente todo lo contrario. A ver, lo que le está pasando a Milei ahora es que, digamos, se le caen los decorados encima. Nos estamos dando cuenta todos, inclusive sus votantes, de que esto es una cáscara vacía, ¿sí? Digamos, es solo puesta en escena. Si vos le sacás la puesta en escena o si falla la puesta en escena, no hay absolutamente nada. Bueno, te queda el choreo, te queda el choreo, que el claro, choreo queda. Sí, ponele. Claro, te queda el choreo, pero en términos políticos eso no es un activo, es un pasivo. En Argentina, hay un apellido que se hace por lo menos en el siglo XXI, ustedes que tienen un poquito más de juventud acumulada que yo, hay un apellido que para la política argentina... Unos viejos, qué jodido. No, dije juventud acumulada, no te dije vieja. Hay un apellido que es sinónimo de impotencia. ¿Lo dicen ustedes o lo digo yo? No, no me atrevo yo, decilo vos. De la Rúa. ¿Sí? Ah, dicen que soy aburrido, sí. Totalmente. A ver, está totalmente asociado. A vos te dicen de la Rúa y pensás en impotencia, te dicen impotencia y pensás en de la Rúa. ¿Vos te acordás cuál era la crítica más frecuente que le hacía el establishment y especialmente su partido a de la Rúa? No me acuerdo. Que tenía el gobierno capturado por la familia, ¿sí? Que lo gobernaban que los verdaderos presidentes eran sus hijos, ¿sí? Que no escuchaba a su partido, que no escuchaba a sus asesores. El grupo Sushi. El grupo Sushi. Exactamente. El grupo Sushi comandado por los dos nenes, los dos hijos del entonces presidente. ¿Te suena algo esto? Milei no tiene hijos. Bueno,
por ahí lo gobiernan, por ahí se reparten el poder, Karina, y los perros muertos. Pero en principio es una coincidencia por demás preocupante. Y la otra, que me suena a mí, ¿vos te acordás cuando lo hacían golpear la mesa? Porque le decían que eso era un gesto de autoridad y que si él mostraba autoridad se resolvían los problemas. Bueno, los vetos de Milei son los golpes de Arrúa sobre la mesa. Y ya sabemos cómo terminaron. Ahora, nos acercamos peligrosamente, por eso déjà vu. ¿Por qué? Porque acaba de vetar la ley de financiamiento universitario, porque va a haber una única marcha federal en defensa de la educación y de la salud públicas, en una fecha que se está por definir, pero que falta muy poquito. Y la pregunta que yo me hago es, si Milei estaba débil antes de comerse la paliza que se comió en la provincia de Buenos Aires, los legisladores que hace nada le revocaron un veto, le rechazaron un veto, ¿tienen más o menos incentivos para rechazarle un nuevo veto? Más. Yo creo que más. Bueno, más. Y a la salida de ese nuevo rechazo, de ese nuevo veto, ¿Milei va a estar más o menos débil políticamente? Más. Bueno, yo pienso exactamente lo mismo. Entonces, me parece que el final de esto es cantado, es inevitable. Sí, Lo que vamos a pasar espero por es que momentos difíciles, vamos a pasar por momentos difíciles, pero quiero señalar algo. La política argentina del 2001, digamos, no había pasado por esto, entonces ponele que era inevitable, digamos, la represión, el estado de sitio, los 40 muertos, ponele que era inevitable. Ahora si nosotros lo vemos, nosotros lo analizamos, nosotros lo estamos viendo venir hace meses e intensificarse en las últimas semanas, la política también. La política tiene mecanismos para que esto se resuelva de manera incruenta. Eso me parece me parece que es lo más importante de todo. Sí, porque ese día, cuando hay no una hace marcha política. federal... ¿Cómo? El problema es que Milei no hace política. No, Milei no hace política, pero hay gente alrededor de él que por lo menos tiene instinto de conservación y se dan cuenta que el viento cambió, que van a tener que ir a declarar por Libra, que sigue creciendo la causa de Andis y que lo último que necesitan es responder por muertes violentas, ¿no? Si no es por respeto a la vida ajena, al menos que sea por instinto de conservación. Esperemos, sí. Sí, yo hoy decía en el editorial, creo que este es un punto de no retorno y a partir de acá lo único que queda es desgaste, quilombo, hasta que se vaya. Sí, porque además hace nada decía que, digamos, ayer iba a convocar a los gobernadores y hoy vetó los proyectos que ingresaron los propios gobernadores. ¿Todavía ya vetó ATN? No, todavía no los vetó. No, están ahí, en teoría los iba a vetar, los estaba por vetar de un momento a otro. Los va, el de los los va a ATN vetar, sí. Y el del reparto del impuesto a los combustibles. Así que Claro. siendo generosos es confuso como señal. Y siendo realistas y sin generosidad, ya es un, digamos, todo el mundo, inclusive en la Casa de Gobierno, se pregunta por el equilibrio y la salud emocional del presidente. Sí, es que ya es muy evidente, ya realmente es muy evidente y que todos nos estemos preocupando por cómo hace para arreglarse sin la hermana, realmente ya no nos corresponde, ¿no? Resolver problemas familiares. Absolutamente. La verdad, que se arregle él, acá no se votó a ninguna hermana de nadie. Efectivamente, coincido. Bueno, gracias Gastón. Les dejo un beso, buenas noches. Un fuerte abrazo, Hasta Gastón. la semana que viene nos vamos a una tandita, no, nos vamos a un tema musical. Tema musical.
volvimos. ¿Qué estábamos escuchando? Sí. Estamos escuchando Envidia. Envidia. Un sentimiento que yo carezco. Yo no. Y yo No carezco. carezco nada. Yo sí carezco. Y estaba interpretado por Elizabeth Morris, cantante, intérprete, cantautora mexicana. Correcto. Bueno, ahora vamos a un peloteo que viene precedido por el siguiente copete. No, fuera de broma. Hoy estaba viendo escenas de Europa. En Francia hay un bolonqui, porque están ajustando, porque están respaldando a Ucrania y entonces tienen que hacer un ajuste porque gastan mucho en armas. En Francia dieron vuelta a todo, pero reíte de lo que son los miércoles acá. Es impresionante. Ayer vi un video de Alemania, no era de ayer, lo compartí ayer, era de hace un par de días. Una marcha pro-Palestina que fue reprimida de una manera, pero nazi, directamente nazi. Entonces uno tiene la sensación de que al mismo tiempo que Europa se rearma para defender a Ucrania, para seguir en la guerra contra Rusia, etcétera, etcétera, se está nazificando. En algunos lugares. Hay una cultura nazi que se está desparramando y por eso es necesario salirle al contraataque. Lo que vamos a ver ahora es el programa La Base, pasamos muchas cosas, es el que tiene Pablo Iglesias, y hablan de Gaza y de cosas que uno naturaliza. Entre paréntesis, yo no sé si dije en el editorial, porque estoy muy olvidadiza últimamente. Dispersa, digamos, no olvidadiza. Muy dispersa, exactamente. Tengo tantas cosas en la cabeza que no sé si te lo terminé de decir, que yo notaba que hay mucha gente que tiene dificultad en decir quién es el Gordo Dan. Porque como no es funcionario, dicen no es funcionario, pero forma parte del gobierno, pero Francos dijo que no forma parte del gobierno. Entonces eso es una agresión al Gordo Dan, que vendría a ser alguien que banca a Santiago Caputo. O sea, mucha dificultad en el periodismo para saber, para designar qué carajo viene a hacer el Gordo Dan. Bueno, te digo, es una banda paraestatal. Se llama Banda Paraestatal, el brazo armado de la Libertad Avanza. Pongámosle ese nombre porque no tiene otro. No forma parte del gobierno, pero tiene una organización paraestatal. Ojo con estas cosas que se naturalizan sin ni siquiera que uno sin siquiera darnos cuenta. La AAA de este momento. Claro, digamos, todavía no han empezado a usar, y espero que no lo empiecen a usar nunca, el brazo armado, pero se presentan así, Caputo, son los Peaky Blinders, ¿no? Les gusta sacarse fotos armadas, una manga de pelotudos, pero bueno, en fin. De lo que está hablando La Base en el video que vamos a ver ahora, los periodistas de La Base, es de cómo en Europa se está naturalizando el genocidio de Gaza y de cómo ahora, porque ellos mismos dicen, también hacemos esto tiene que ver con lo que vos decías de la charla, Jorge, porque acá dicen ni el nazismo se atrevió tanto, es decir, lo que ellos están presenciando es peor que el nazismo, es peor. Porque es con un consentimiento generalizado, bueno, son los europeos los que tienen esa percepción, ¿no? Porque son sus gobiernos los que están sosteniendo ese genocidio. Bueno, vemos el video y lo comentamos. Yo os propongo que le dediquemos un poco de tiempo a fijarnos una vez más aquí, con atención, en el lenguaje que se está desplegando en los medios de comunicación para informar sobre la solución final contra el pueblo palestino que plantean abiertamente los sionistas. Lo más evidente, lo decía hace un momento, porque es lo que más te patea la vista cuando lo lees, es la expresión ciudad humanitaria para definir un campo de concentración, un eufemismo que ya supera incluso al lenguaje de los nazis, porque ni los nazis llegaron al punto de llamar ciudad humanitaria al gueto de Varsovia, por ejemplo. Aquí se trata de un eufemismo que pone en circulación el propio gobierno de Israel, pero que automáticamente es replicado por todos los medios de comunicación del hemisferio occidental, ¿no? Absolutamente, no es solo la Deutsche Welle, está en todos los titulares, tanto de la derecha como de la progresía mediática, el relato y el lenguaje son idénticos. Onda Cero, la radio de A3 Media, el plan de Israel para concentrar a 600.000 palestinos, una ciudad humanitaria al sur de Rafah. Una vez dentro de la ciudad humanitaria, los palestinos no podrán salir.
El objetivo, en última instancia, es que la población palestina emigre voluntariamente fuera de la franja. 20 minutos. Israel anuncia un plan para concentrar a la población palestina en una ciudad humanitaria en el sur de Gaza. El HuffPost, Grupo Prisa. Israel quiere concentrar a 600.000 palestinos de Gaza en una ciudad humanitaria en las ruinas de Rafah. Cadena SER, tu radio de izquierdas. Israel planea concentrar a 600.000 palestinos en una ciudad humanitaria levantada sobre las ruinas de Rafah. Otra de la SER. Uno de los mediadores en la guerra de Gaza se opone al plan israelí de crear una ciudad humanitaria para la población palestina. Y como estos, decenas y decenas. Tras cerca de 2 años de bombardeos masivos contra edificios de viviendas, hospitales, escuelas, ambulancias, hasta tiendas de campaña, con decenas de miles de niños asesinados, la cadena SER, junto con el resto de empresas de comunicación españolas, sigue hablando de la guerra de Gaza y reproduce todo el rato el eufemismo siniestro de la ciudad humanitaria para nombrar al plan israelí de construir el gueto de Rafah. Le ponen muchas comillas, eso sí, pero ¿de verdad una praxis periodística decente en este caso se reduce a escribir ciudad humanitaria entre comillas? ¿Cambia algo sustancialmente reproducir la propaganda nazi sin más o hacerlo entre comillas? ¿No tiene más sentido, digo yo, partiendo del conocimiento de la historia humana y de lo que lleva casi 2 años haciendo Israel en Gaza, rechazar la propaganda genocida y titular sencillamente Israel quiere construir un campo de concentración en Rafah para todos los palestinos? Esto es muy importante lo que acabamos de ver. El hecho de que los medios de comunicación tomen la narrativa israelí como si fuera propia, porque la legitiman, porque le dan entidad, porque la humanizan y humanizan el genocidio. Eso es la guerra cognitiva, además de otras cosas. Meternos en la cabeza cosas que dispensan a los asesinos, a los criminales, a los genocidas. Es realmente vergonzoso que medios de comunicación estén reproduciendo lo de ciudad humanitaria y que es efectivamente, como decía Pablo Iglesias, lo que planifican, un campo de concentración. Y tratándose del país del que se trata, es todavía más paradójico, más aberrante y más vergonzoso, ¿no? Sí, 2 cositas. Primero una corrección sobre algo que dije hace un rato. La Elizabeth Morris es chilena, no mexicana. Error mío que me gusta saldar. Respecto a lo que escuchamos de la base, hay un mecanismo narrativo impulsado por las derechas que compran muchas progresías internacionales y locales también, es que si uno cuestiona el genocidio producido por Benjamín Netanyahu, está del lado de Hamás. Está del lado bueno, pero eso más o menos se pudo revertir, creo, porque claro, hay muchas voces trampa. Diciéndoles, callate, hipócrita. Es una trampa terrible a la cual son sometidos muchos comentaristas y pseudoperiodistas que temen. Y bueno, acá tenemos una diputada procesada por el juez Rafeca por hablar de genocidio palestino. Sí, no, se elevó a juicio ya, Vanina Biasi. Es inexplicable, es inexplicable eso. Inexplicable por cuestionar la acción genocida de Israel y acusada de antisemitismo, porque la ley no hay una ley que diga todos los que estén contra Rusia serán acusados de discriminación, todos los que estén contra Estados Unidos serán acusados de discriminación. Dice, es la ley contra la discriminación que incluye etnia, religión, etcétera. Pero acá viene otra de las operaciones de la narrativa hegemónica, que uno cuestiona las políticas de ocupación de Israel y es un antisemita. Como yo soy judío y lo hago, zafo, pero el resto no. El resto pueden ser sometidos a un juicio porque están cuestionando la política colonial y de exterminio que produce Israel sobre el pueblo palestino. Bueno, eso realmente a mí me parece un fallo inexplicable de Rafecas y absolutamente arbitrario, que choca contra la libertad de expresión de todos los argentinos y argentinas. Así que tenemos el absoluto derecho de ver un genocidio en lo que está pasando en Gaza. Y de ninguna manera nos pueden callar diciéndonos antisemitas, porque estamos criticando a un Estado, a la política genocida de un Estado, no a una etnia, ni a una religión, ni a una colectividad, ni a un carajo. Estamos hablando de Netanyahu, no de los judíos.
Así es. Eso es lo que hay que dividir, porque es una narrativa impuesta por el Estado de Israel. ¿Eh? Hacerle creer que si uno los critica a ellos, está criticando a toda la comunidad Eso es judía. una Y eso es extorsión, falso. se llama extorsión. Así es. Se llama hacerse la víctima y ser un extorsionador. Así es. Así que bueno, pero volviendo al tema de, ya terminamos, pero volviendo al tema del video, nosotros está la intención cuando seleccionamos los videos que vamos a compartir con ustedes, que tengan, en las veces que podemos, por ejemplo en herramientas para poder leer o para poder decodificar cuando, esto que decía Pablo Iglesias, si ciudad humanitaria está entre comillas, entonces es un textual de Netanyahu que el título del diario toma palabras de Netanyahu y las pone en su título, que es completamente distinto y sería legítimo. No sería muy bueno desde mi punto de vista de editora, pero sería legítimo. Ahora, titular como titulan todos los medios que vimos, ciudad humanitaria, sin comillas, es que compran la narrativa del genocidio. Están colaborando con la masacre palestina. Esos Así medios es. de comunicación. Coincidimos totalmente, Sandra Russo. Y con esta Bueno, coincidencia, con esta feliz coincidencia, Alcoyana, y andate a cenar. muy bien. Un fuerte abrazo para todos. Hasta mañana. Chau, Hasta chau. mañana. Chau, chau. Nosotros, sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Acá estoy, pero perdí, como me pasa habitualmente, el lugar donde empieza. Creo que estoy cerca. Acá está. No, les iba a decir, el viernes estoy en Quilmes, voy a Quilmes a dar una charla, llevo unos libritos para ver si quieren comprarlos. Vamos a estar hablando de política, de amor, de desamor, de escritura. Es en Paso 17. Mañana les digo más exactamente, así los de la zona por ahí quieren ir y conversamos un ratito sobre lo que, no preparo mucho las charlas, sobre lo que ande pasando. Bueno, lunes 15 de septiembre, 21 horas, cacerolazo nacional, bocinazo y apagón de TV en la cadena nacional. Esto es el lunes porque Milei va a presentar un presupuesto. ¡Aleluya! No me quiero imaginar el presupuesto que va a presentar, porque él es incapaz de hacer algo lógico. Seguramente vamos a tener un disgusto con ese presupuesto también. Pero bueno, a eso se refiere el mensaje. Pasen por redes sociales, no tengo por Troll Center Casa Rosada, Gus, Paseo Perros, Villa Adelina. Bueno, otro. Hola Sandra y Jorge. En octubre elegiremos legisladores en todo el país. Los candidatos a legisladores deben informarnos sobre el conjunto de proyectos de ley que presentarán, defenderán y aprobarán para recuperar los derechos destruidos por Milei y de ese modo mejorar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. Abrazos, Héctor. Buenas noches, Sandra y Jorge. Es un gusto saludarlos. El gobierno nacional dice que no hay plata, por lo que desfinancia salvajemente el gasto social, siendo que si cobrara nuestros minerales al precio que cobra Chile o Bolivia, habría un ingreso extra anual por más de 250.000 millones de dólares. Muchas gracias, buenas noches, Darío. Sí, pero uno tiene la sensación de que a este presidente y a todo su equipo, no está en sus... uno tiene la sensación de que no está entre las preocupaciones del equipo de gobierno mejorar la calidad de vida nuestra, de los argentinos y las argentinas, o mejorar la productividad, o recuperar el funcionamiento de la industria, todo lo que necesitamos para que este país empiece de nuevo, para poder, no hay mucha ciencia en esto. O se invierte en el mercado interno, y hay un plan platita. Por supuesto que necesitamos un plan platita. Déjense de, espero que se dejen de denostar o de sacarle o de criticar o de creer que es pura demagogia. Hasta la misma expresión plan platita, que fue una especie de modo peyorativo
de llamarle a las ayudas del gobierno nacional, creo que previo a las elecciones pasadas. Estos ni siquiera tienen el reflejo de caerle bien a nadie. No tienen el reflejo de solucionar ningún problema, no tienen el reflejo de inaugurar nada, se cagan en todo, se cagan en, digamos, parte de lo que la gente veía como outsider de Milei, es todo lo malo de un outsider, es todo lo malo. Porque cuando es vieja la figura del outsider, que es rebelde y que va a venir viene sin todos los vicios de la vieja política, bla, 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 bla. Pero no es esto, no es esto. Milei no es ningún outsider, miren de quién se rodea. De viejos apelmazados o de pendejos ambiciosos e ignorantes. Eso es un outsider. Uno repasa la lista de gente de confianza y por eso lo están puteando los de los paraestatales, los del brazo armado de la Libertad Avanza, porque la pelea, porque los cambió Milei por el establishment. Llegó, y tienen razón, porque le hicieron la campaña, fueron los que lo levantaron, los que lo hicieron conocido, los que, bueno, lo ayudaron mucho para llegar a la presidencia. Y Milei los cambió por la casta. Está rodeado de casta. No hay más casta que la que rodea a Milei en este momento. Es lo peor de cada casa. Son todos chorros. Todos chorros. Este catalán, que es el hijo de, ya les dije, del ministro de Educación de Videla, fue funcionario de Macri, fue funcionario de Alberto Fernández, fue funcionario de Scioli. ¿Más casta querés? Era el segundo de Francos ahora y ahora es el ministro del Interior. ¿Más casta querés que ese catalán que estuvo con 3 presidentes de signo distinto y que vive de la política desde hace 30 años? Entonces, qué sé yo, por eso digo, llegamos a un punto de no retorno, porque este tipo no se va a curar. Para que cambie el rumbo, tendría que ser un tipo mentalmente sano, que pueda reconocer que se equivoca. Milei es un mesiánico, que cree que todo lo que dice es santo, que cree que su palabra es la verdadera. No hay nada que esperar de este tipo, solamente que pase el tiempo y que se amortigue el sufrimiento, pero lamentablemente este tipo herido es más peligroso. Tenemos que pasar por la etapa de el Milei herido, que al que ya no le dan premios porque está desprestigiado. Milei se desangeló ante todo el mundo con las coimas de Karina. No lo quieren ver en ninguna parte. Trump le bajó el pulgar. Es muy bochornoso lo que hace la hermana. Los ha dejado expuestos de una manera irrecuperable. Robarles a los discapacitados, a los que les siguen quitando las pensiones al día de hoy, porfiadamente, como diciendo, yo tengo el poder y hago lo que se me canta el culo, y si quiero te robo, y si quiero te saco la pensión, porque tengo el poder. Bueno, lo vas a dejar de tener, querido, porque no es eterno el poder se le acaba a todo el mundo, y a vos también se te va a acabar. Qué sé yo, bueno, sigo con los mensajes, porque si empiezo con mi run run no termina más. Es otro mensaje, es un discapacitado mental y emocional, no sabe gobernar, el cargo le queda grande, no sabe de economía ni de diplomacia, no sabe de nada Elena de Montserrat, no sabe de nada. Es realmente la persona más intelectualmente y emocionalmente más pobre que he visto en mi vida. Si no fuera tan dañino, si no fuera tan perverso. Bueno, ayer voy a comentarlo acá, pero en un streaming que era demasiado fuerte para pasarlo, pero se los puedo contar. Hay una Alsina, un Alberdi, no me acuerdo el nombre de pila, pero Gastón Alberdi, que es descendiente del Alberdi, de las bases, que Milei admira mucho. Ha sido muy amigo de Milei y después, bueno, como todas sus viejas amistades, se cortó porque los cambió por la casta. Y anoche estuvo en un streaming. ¿Con quién era el streaming? Bueno, era uno de los conocidos, creo que era el Carnaval, el de Real. Bueno, y ahí contó que Milei le mandaba a altas horas de la madrugada videos de pedofilia y de zoofilia.
y que le tuvo que decir que parara, porque lo incomodaba. Es un tipo mentalmente muy perturbado, con cosas muy oscuras, con sentimientos muy negros, con mucha noche adentro. No va a poder sortear esto. Mi preocupación es el daño que puede hacer hasta que le llegue el momento y esto se resuelva de alguna manera, pero de alguna manera se tiene que resolver porque no nos podemos resignar a ser un país gobernado por un loco y por un perverso. Y cuando digo loco no estoy diciendo inimputable, no estoy diciendo, porque el tipo tiene claramente el deseo de hacer lo que está haciendo. Bueno, sigo con los mensajes. Hola Sandra, a mí me parece que Milei hace lo que hace porque está amparado por el poder económico. No es solo su crueldad, su capricho de nene y su vínculo enfermizo con la hermana. A eso se suma el amparo con el que cuenta. Cuando el poder económico quiere bajar un gobierno lo hace. A Milei lo cubren. Bueno, ahora lo dejaron de cubrir. Pero él hace lo que hace. Sí, está amparado por el poder económico, pero hace lo que hace porque es lo que le sale del alma. Él llegó a donde llegó porque quería demostrar su poder y no concibe otra manera. Bueno, alguien podría demostrar su poder haciendo el bien, ¿no? Porque el poder se supone que debería servir para resolver problemas, para traer soluciones. Pero ahí es donde se ve la enfermedad y donde se ve el fascismo. Porque no acepta voces disidentes, no acepta a nadie. ¿Ustedes se imaginan una mesa política, esto lo pongo entre comillas, para no hacer como los diarios europeos con lo que dice la narrativa israelí? Una mesa política con alguien que le diga, mira, no, Javier, yo creo que vos estás completamente equivocado. Sale disparado de un shot en el culo. No se puede más que estar ahí siendo fan. Y el que se rodea de fans, y bueno, no escucha a nadie más. Es absurdo esperar algo de este tipo. Ya nos demostró que lo único que sabe hacer es tirar abajo lo que otros construyeron. O cambiar nombres, ¿no? El Palacio de Libertad se lo pasó cambiándole el nombre a cosas, pero a cosas que hicieron otros. Él no hizo un carajo. No hizo un carajo. Los caniles para sus perros. Es la única obra pública que hizo. Sandra, viva la libertad carajo es un grito de guerra. Abrazo, Graciela de Almagro. Sí, yo sé que es un grito de guerra, pero no significa absolutamente nada. Quiero decir, no significa absolutamente nada. Nosotros lo que tenemos que hacer con el viva la libertad carajo es rescatar la palabra libertad que nos pertenece. Para poder volver a usarla. Porque tenemos que usar la palabra libertad. Para empezar nos tenemos que liberar de este personaje. Y la verdad es una consigna, porque patria sí, colonia no también es una consigna, pero dice algo, dice que quiere la emancipación y que no quiere la subordinación a poderes extranjeros. Ahí tenés un contenido. Viva la libertad carajo dicha por un libertario. ¿Qué carajo es? No es nada. No es ni siquiera un grito de guerra, perdóname. No es nada, es una frase hecha. Hay cosas que son frases hechas y hay cosas que son gritos de guerra. Esto es una frase hecha, que sirve para que la diga un opresor. Porque no es otra cosa. Para el pueblo argentino, Milei es un opresor. Voy con otro. Compañera Sandra, escuché estos días post elecciones y esperé perdón, que baje la espuma. Muchos gobernadores se colgaron del triunfo de Axel y esforzaron una queja al gobierno resentido, cuando fueron cómplices de esta realidad. Sáenz en Salta 2023 ganó su gobernación y ayudó a Milei en Armado de Libertad Avanza, ahora sale a hacerse el cómico y dividiendo Fuerza Patria en Salta. También escuché a varios que te decían que Cristina fue suave, el discurso, que Axel no habló de tal o cual, basta de pequeñeces y a trabajar el cuádruple, más unidos y con proyectos para octubre. Gracias, compañera, y perdón por lo extenso. Carlos de Salta. Sí, totalmente de acuerdo. Si no sale el cariño, por lo menos que no salga la agresión, porque si no, no llegamos a ninguna parte. Y además es hartante. Lo que te da un poco de ganas de seguir adelante en el medio de tanto quilombo es vamos, ¿no? La onda.
seguimos viendo gente sin la menor onda. Así que esperemos que le pongan onda. Este es el último. Hola Sandra y Jorge, Rodolfo de Santiago. Lo de Nepal inicia con la indignación social ante la ostentación que hacen en las redes los hijos de políticos versus la miseria de la generación Z en la sociedad. La respuesta del gobierno para que la indignación no escale fue cortar todas las redes con la excusa de regularlas. Muy distinto de Brasil o Europa, que pretenden hacer lo mismo que Brasil. Obvio que de las regulaciones de Europa no se habla. Bueno, hay que ver. Yo tengo entendido, y por lo que leí, no es una verdadera revolución, es una revolución de colores. Las revoluciones de colores las arma la CIA. Así que vamos a ver cómo siguen los acontecimientos, porque yo no creo en las revoluciones de colores, ni creo que un pueblo se levante así y meta un ministro de Economía en el agua de la noche a la mañana porque resulta que te cortaron Facebook o TikTok. La verdad, creo, como la primavera árabe, que hubo una indignación que fue alimentada en redes, que hay, por supuesto, y quisiera ver si no mandaron influencers nepalíes a Washington, como hicieron con los de la primavera árabe, que los llevaron primero a Google para entrenarlos, para hacer una revuelta en redes. ¿Vieron que hoy mataron a un influencer trumpista en Estados Unidos? Muy impresionante, creo que ya lo agarraron, pero muy impresionante. El mundo está pesado, el mundo está lleno de odio, así que preservemos nuestros pequeños lugares de cobijo, de buenos sentimientos, de cero paranoia. Preservémonos, porque todos estamos en una situación de fragilidad. Preservemos espacios humanos. Las 10 de la noche. Gracias a Victoria Nardone por la producción, Carlos Di Mare en la operación técnica, Aileen Pavón en el streaming. El próximo programa es Y si sale bien, con Jair Sibel. Y yo me despido de ustedes hasta mañana, jueves, a las 8 de la noche, aquí por la 530. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires